¿En dónde estamos? Y estamos en una guerra. Estamos en una guerra y cuando uno tiene los principios claros, cuando uno va estudiando, plantea entonces una actividad periodística, una actividad de comunicación desde ciertos postulados, desde ciertos principios. Y es a partir de ahí que se traza una línea editorial. La línea editorial del programa, hoy intentamos explicarla. Hoy nos dedicamos a explicar de qué se trata preguntarse en dónde estamos. ¿Por qué? Porque el mundo está en guerra. Claro, y en esta guerra el que tolera el desorden, para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra, dijo una vez Nicolás Maquiavelo en su brillante obra El Príncipe. Sumamente recomendable. Todos los que se dedican a la política, a las ciencias jurídicas, al periodismo, todos los ciudadanos responsables, toda la ciudadanía responsable para evitar el inclusivo, tienen que leer a Maquiavelo, como a Sun Tzu también, por ejemplo, y a tantos otros, a Francisco de Vitoria, a tantos, a Montesquieu, porque lo que está en juego es la República Democrática y el Estado de Derecho. Ya no importa el principio constitucional y universal de igualdad ante la ley. Es decir, que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, no es necesario acomodarle otros derechos, acumularle otros derechos, porque el derecho, desde la ciencia naturalista, desde el positivismo incluso, y desde nuestro proyecto occidental de organización social, está concebido como individual, como personal. Los derechos son subjetivos, los derechos son fundamentales, los derechos son adquiridos, los derechos son potestativos, los derechos y las obligaciones, principio de igualdad ante la ley. No hay ninguna distinción entre los ciudadanos de este país, entre los habitantes de este país, como de tantos otros que nacieron bajo las mismas premisas o principios constitucionales incluso. No es necesario establecer derechos sociales o de género. Pero lo cierto es que ya no importan nuestras garantías individuales, van quedando como cosas del pasado, son pretéritas, ya no importa nuestra justicia soberana, independiente, con la separación de poderes, ya no importa. Hoy tenemos estados LGBT, estados con derechos de género, estados con un juicio, entre comillas, un sistema judicial fiscal acusatorio, adversarial, como dice el nuevo Código del Proceso Penal, donde se establece el contradictorio, la contienda entre nosotros, los ciudadanos, y el Poder Ejecutivo y el Estado, que es el que toma las riendas de cualquier denuncia penal cuando se trata de llevar adelante una investigación fiscal respecto a la presunta comisión de un delito, por ejemplo, a instancia, denunciado a instancia de parte. Todo eso ha caído ya en esta guerra cultural, y esa es la cultura de la que hablaba Gramsci, la cultura política, la cultura jurídica, la cultura a través de la educación, y se van transformando las masas en su pensamiento, que van legitimando socialmente y nuestros estados van legitimando jurídicamente todas estas premisas ideológicas. Tenemos entonces un poder ejecutivo concentrando atribuciones jurisdiccionales. Claro, método estratégico, inclusive, método estratégico revolucionario del control de la opinión pública y de la acción social. Estados LGBT, estados inclusivos, estados asistenciales. Hoy tenemos estados de economías asistenciales planificadas, corporativizadas, actividades corporativas financieras, actividades corporativas sindicales, actividades corporativas empresariales, corporación, definición rápidamente, grupo de personas, compleja organización que tiene un cometido en común, un fin e intereses en común. Hoy las corporaciones que tienen un interés único y en común ya son internacionales, son grandes empresas financieras, grandes medios de comunicación y organismos internacionales que trabajan, operan, gestionan, inclusive actúan políticamente como corporaciones. Y nuestros estados pasan a ser entonces la expresión, digamos, de cada una de esas corporaciones. Nuestros estados son entonces filiales corporativas estatizadas, que asumen características jurídicas, institucionales, desde ese corporativismo internacional llamado Agenda 2030, también nuevo orden mundial, llevando a la práctica, digamos que en estricto sensu, las premisas revolucionarias de Antonio Gramsci. El ambientalismo también es otra línea revolucionaria
del neomarxismo global, que plantea que la solución al calentamiento planetario y al deterioro del ecosistema planetario son bueno, los parques eólicos, los paneles fotovoltaicos, reducir el CO2, ir por el hidrógeno como fuente de energía. Hablan de coches eléctricos, hablan también de reducir la población mundial en determinados lugares, hablan de reducir la producción de ganado, hablan de reducir la agricultura industrial con sus fertilizantes y pesticidas. Evidentemente todo esto ya está instalado como un pensamiento único, como un pensamiento único, y Uruguay acaba de firmar tratados que lo comprometen con toda esta línea ambientalista también. Vamos a dar noticias después de lo que anunció el presidente de la República oficialmente respecto al hidrógeno. Pero hay una gran pregunta que una vez la respondió Borges, Damián, porque hace un ratito también otro amigo oyente me decía, sí, Club de Bilderberg, Foro de San Pablo, ¿no? El Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, pero detrás de eso, ¿qué hay? Porque eso es lo que conocemos. A ver si tenés por ahí el audio que yo bueno, le hice cortito a un amigo, que es el otro Rubén, que hace un rato tenía memoria de ese Borges. Si lo encontramos va a ser muy oportuno escuchar qué dijo Borges una vez respecto a lo que hay detrás de algo poderoso, y ese detrás seguramente tiene otro más poderoso detrás. Hay un proverbio borgiano que es excelente. Borges dice, y en tanto el misterio se investiga, y el investigador profundiza, agudizando su razón, su intelecto y comprobando prueba, sin poder desembarazarse de la interrogante universal. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Aplicable a todo esto, ¿no? ¿Qué Dios detrás de Bilderberg la trama empieza? ¿Qué Dios detrás de ese Dios de Bilderberg la trama empieza? ¿Qué Dios detrás del Foro de San Pablo la trama empieza? ¿Qué Dios detrás de ese Dios? Había una investigación de una fiscal llamada Gabriela Fossati, ¿se acuerdan? Que investigaba una complejísima causa de conexiones mafiosas, de agentes terroristas, de expertos brokers, lavadores de dinero que operaban en Uruguay a través de la atávica estrategia de la falsificación documentaria que facilitaba una mesa privada, una secretaría privada que había instalado José Mujica en su gobierno a través de una secretaria llamada Mina Capilli, que fue interrogada extensamente por la fiscal Fossati y que había apuntado en esa investigación profusa, muy importante, a 3 líneas de investigación que iban a adentrarse en la hondura de esos dioses que van fabricando todos estos movimientos en nuestra América Latina. Pero vamos a escuchar a uno de los dioses más visibles, que tiene que ver con un dictador venezolano que dice lo siguiente respecto al Foro de San Pablo. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va Ahí está. perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. ¿Me entienden? ¿Van entendiendo? El plan Foro de San Pablo va en pleno desarrollo, comunica rápidamente eso Maduro. Hace poco tiempo atrás, el Grupo de Puebla, grupo asociado al Foro de San Pablo, es otro de los ejes revolucionarios para ese plan del socialismo del siglo XXI, que es el modelo que aplica el globalismo mundial para América Latina. Hace poco, José Mujica y su esposa, Lucía Topolanqui, estaban en esa cumbre del Grupo de Puebla que prácticamente José Mujica lidera, articula, gestiona. Claro, a raíz de ya Lula da Silva, el creador del Foro de San Pablo con Fidel Castro, y a raíz de una alocución importante que iba a ser para todos sus fieles camporistas Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan? La esposa del tuerto, que decía el propio José Mujica, después fue alabada por Mujica como una mujer maravillosa, precisamente trabajando esa red, esa trama de distintas conexiones larvarias a la sombra, que van siendo esos pequeños dioses, diosesillos, y esos otros dioses más grandes que están detrás de cada dios de esta revolución que ya es continental y que evidentemente es enemiga de nuestro Estado de Derecho, que es enemiga de nuestra democracia representativa liberal, que es enemiga de nuestra república y su soberanía nacional. Ese es el país que tenemos hoy, ya acomodado a un gestor administrativo, que es este gobierno, que va llevando adelante todas esas pautas de otro Dios,
de otro Dios que después vamos a escuchar algo de él, que es el Club de Bilderberg, que es el gran financiador a través de una enorme cantidad de mega empresarios muy incidentes en todas las políticas de estados importantes como Estados Unidos y los estados centrales de Europa, y que a su vez imprimen todo eso hacia nuestro continente. Pero vamos a escuchar lo que dice un cubano respecto a cómo se vive en un país cuando se convirtió totalmente al socialismo marxista-leninista como lo es Cuba. A ver qué nos dice. Cuba, ¿por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Y tú no tienes manera de importar armas. Está prohibido que tú compres armas. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, ¿molestas al dictador? Muy bien, La casa Damián. Yo esa. creo que ha sido suficiente con lo que dijo. Vamos a un pequeño corte y retomamos estos conceptos de este genial expositor de lo que pasa en Cuba para entender que eso está pasando en escala mundial, a escala mundial, y va a seguir pasando cada vez más en nuestros países, a través de esta dictadura de pensamiento único, que es un plan global de un neomarxismo o de un marxismo cultural ya instalado en todos nuestros países. ¿Qué se puede hacer? Estamos en guerra. Y el que tenía que librar la batalla, el que tenía que frenar esto, no estuvo presente, por lo menos hasta ahora.